Muy bien, son las 7:36. Estamos en contacto con el abogado Alfredo Serrano, presidente nacional del Partido Social Cristiano, a quien le damos la bienvenida y siempre un gusto tenerlo aquí, abogado. ¿Me escucha, verdad? Sí, Jimmy, lo escucho muy bien. No sé si ustedes me escuchan bien. Perfectamente, perfectamente. Gracias, Jimmy, por la invitación. Un saludo cordial. Siempre es grato poder compartir con ustedes micrófono, entrevistas. Un saludo cordial a los amigos Radio Escucha y obviamente a los internautas que nos están viendo. Muchas gracias. Dígame, me pareció escucharlo a usted haber comentado que probablemente el resultado electoral de su partido en estas elecciones seccionales no fue el que esperaban, porque es probable que los ciudadanos le haya pasado la factura por el apoyo que le prestaron al presidente Lasso. Efectivamente lo entendí bien, y si es así, ¿por qué usted evalúa las cosas así? Bueno, obviamente el resultado electoral hubiera sido perfecto de no haber sido porque perdimos la alcaldía de Guayaquil, ¿no es cierto? Un bastión social cristiano durante 31 años, que algún día tenía que suceder, ¿eh? Obviamente eso no iba a ser eterno, pero que no esperábamos que sea ahora. Los números no nos decían eso, en ningún momento hubo una alerta que diga eso. Lo que sí he dicho yo es de que son varios factores. Ante la pregunta de lo sucedido en Guayaquil, obviamente hemos dicho que son varios factores. No hemos podido todavía cuantificar el valor que tuvo cada uno de estos factores en los resultados que se tuvieron en Guayaquil y Guayas. Y entre esos factores, obviamente, yo mencionaba dos respecto a su pregunta. Era justamente que nosotros empeñamos nuestra palabra allá en el año 2021 a nuestra militancia diciendo que voten por Lasso porque iba a cumplir estos temas en específico, que ese era el acuerdo que firmamos con nosotros. Y obviamente no se cumplió eso, y sin embargo en junio del 2022, pensando, y si se repitiera lo haríamos, que íbamos a caer en una grave crisis política, económica y social, ¿sí? Destituir al presidente de la República de la noche a la mañana iba a traer consecuencias serias para el país. Decidimos no respaldar esa destitución. En ese momento ya tuvimos posiciones divididas con las bases del partido, de algunas provincias que sostenían lo contrario, pero la directiva nacional, donde forma parte los asambleístas, los 16 asambleístas con voz y con voto, resolvimos obviamente que había que en este momento evaluar el partido o el país, y decidimos irnos por el país. Esa sí la pudimos cuantificar en su momento. Supimos que iba a haber un costo por aquello, y obviamente sin duda alguna es uno de estos 6 ingredientes que yo digo que hemos tenido que fueron los responsables de las pérdidas de estas elecciones. Claro. Ahora, pasado el tiempo, parecería ser que la historia se va a repetir y su partido tendrá que tomar alguna determinación si acaso, por ejemplo, terminen las investigaciones, el informe, el análisis de la Asamblea en la sugerencia, porque eso es lo que puede hacer la comisión, de un juicio político a Guillermo Lasso. ¿Qué posición tomarían ustedes como Partido Social Cristiano si acaso ya lo han conversado? Bueno, por ahora no hemos conversado, Jimmy. Estamos esperando, en primer lugar, que la comisión termine. Es un tema sumamente delicado y amerita, obviamente, manejar con mucha prudencia esto. Lo que sí queremos dejar constancia claramente ante el país, en vista de que ya están saliendo ahí las elucubraciones de los cheerleaders del gobierno, estas que todavía le quedan poquito, tiene unos cuatritos ya creo que los pelagatos son los únicos que le quedan al gobierno, que salen a defender al gobierno todos los días, ¿sí? Entonces queremos dejar constancia que esto en ningún momento significa desestabilizar el Estado, o ser golpista, ni cosa por el estilo. Un juicio político está consagrado en la Constitución de la República, y le quiero recordar al país, y grábese esto, mi querido Jimmy, el dictamen de la Corte Constitucional del año 2017, cuando el jefe de bloque de Creo, sobrino del presidente de la República actual, don Roberto Gómez Alcíbar, planteó el juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass, de manera que fue el estreno de la Constitución del artículo 129 de la Constitución de Montecristi para llamar a juicio político a un vicepresidente. En este caso, el procedimiento es exactamente el mismo, no cambia en nada. Y allí la Corte Constitucional, con 8 votos a favor de 8 presentes, tuvo solamente una ausente, la famosa doctora Pamela Martínez. Corte Constitucional correísta
que se pronunció a favor de un juicio político al vicepresidente correísta Jorge Glass por iniciativa del jefe de bloque de Creo, y donde firmaron ese juicio, sosténgase bien, varios ministros de Estado, entre eso el actual ministro de Gobierno que se acaba de sentar en el puesto, el doctor Cucalón, don Patricio Donoso, firmó Pachacuti, firmó la Izquierda Democrática. En total se necesitaba 46 firmas, pero firmaron 63 asambleístas de estas tres bancadas. En ese momento, pues el movimiento Creo tenía casi 32 legisladores, era la segunda fuerza política en ese momento en el país, y se planteó este juicio político, y en ningún momento a nadie se le ocurrió decir que eso era la desestabilización del Estado, que eso era golpismo, que eso era atentar contra la seguridad interna del Estado. A nadie, absolutamente a nadie. Por el contrario, se decía que la Asamblea estaba ejerciendo la tarea más importante que tiene, que es la tarea fiscalizadora. Y ojo con esto, fue por el numeral 2, concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito. Y en la sentencia de la Corte, que se los invito a que la lean, ¿sí?, fue publicada en la carterera el 20 de diciembre de 2017, dice la Corte que no necesariamente el mandatario tiene que ser el titular directo de la de estos delitos, ¿no es cierto?, del cometimiento de estos delitos, porque recuerde usted que para aplicar este artículo no se necesita juicio penal previo, no se necesita que esté enjuiciado penalmente el implicado. De manera que me anticipo en decir esto, no significa en ningún momento que el Partido Social Cristiano haya tomado una decisión respecto al juicio político, porque hasta ahora solamente existen elucubraciones, no sabemos qué va a sacar la comisión. Recuerde usted que una vez que la comisión produzca su documento, tiene que ir al pleno de la Asamblea. Luego, si el pleno aprueba de que puede haber juicio político en ese informe, tendrá que alguien ponerse al frente del juicio político, presentar al presidente de la Asamblea, al CAL, y luego va a la Corte Constitucional. A la presente fecha, si usted me pregunta que procede la destitución del presidente y el juicio político, digo, a la presente fecha no hay causal para la aplicación de la muerte cruzada, porque acuérdense que la muerte cruzada tiene dos requisitos sine qua non que hay que cumplirla: que el país esté cruzando por una grave crisis política y, no dice y conmoción interna. Ya la Corte Constitucional definió esos dos conceptos y en este momento no hay ninguno de los dos vigentes. De manera que por ahora lo que queda esperar es qué es lo que vaya a producir la famosa comisión esta que está trabajando en el tema, y que luego el Pleno tendrá que pronunciarse, abogado, porque la comisión solamente recomienda. Abogado, ¿qué tal? Omar Jaime le saluda. ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo, abogado. Omar, buenos días, qué gusto abogado, saludar. Yo entiendo su posición como presidente de un partido político, un partido histórico del país, pero se lo pregunto de manera personal. Lo invito a separarse por unos momentos, por más difícil que sea. De lo que se ha podido conocer de las denuncias del medio La Posta. Mire, hay una variedad de cosas. Desde el tema de tráfico de influencias, el tema de pagos por cargos públicos, inclusive hay hasta una denuncia ahí de un aporte de campaña de dineros bastante dudosos. Son varias cosas. ¿Usted ha podido analizarlo? ¿Usted lo ha podido medir o se reserva todo a la declaración que va a dar el partido? Obviamente, ahí hay un vocal nuevo, hay un asambleísta nuestro en esa comisión, porque están siete comisionados de todas las fuerzas políticas del país, de la Asamblea, perdón. Entonces, en su momento la comisión dirá. Yo, de lo que he visto hasta ahora, obviamente no me entra en la cabeza como una persona que no era funcionario público, que no era ministro de Estado, ¿sí?, comenzó a coger carpetas para entregar al cuñado del presidente, que sí era el influyente, para que se nombre autoridades. Eso obviamente a mí, sin duda alguna, me tiene muy preocupado, y que esas personas obviamente cometieron una serie, esas personas nombradas, en el caso del señor Luque, por ejemplo, cometieron una serie de barbaridades a quien le arreglaron primero el reglamento, ¿no es cierto?, de empresas públicas. Es decir, yo te arreglo el reglamento de empresas públicas para que tú te conviertas en el amo y señor del manejo de todas las empresas públicas del país. Es lo que yo he visto hasta ahora, es lo que yo he escuchado hasta ahora. Pero insisto, ya cuando usted tiene que escuchar a tanto funcionario público en la Asamblea
y cada uno decir su parte. Sin duda alguna, los comisionados en esa comisión son los que están más claros en el tema. Yo por ahora solamente puedo comentar estas cosas que me parecerían sobresalientes, ¿sí?, de este proceso. Obviamente que ha habido personas de fuera del círculo presidencial que han estado tramitando ascensos, que han estado tramitando nombramientos, etcétera. Entonces será la comisión, y donde va a tener una argumentación jurídica muy importante este informe de 22 páginas que acabo de hacerle un resumen, sí, muy rápido por cierto, de la sentencia que ya en su momento una Corte Constitucional correísta, la última, ¿sí?, falló en contra del vicepresidente correísta Jorge Glass. Yo supongo que ese argumento que fue válido para esa vez debería ser válido también para esta vez. Abogado, ok, perfecto. Dejemos ese tema y volvamos a lo electoral. Usted mencionaba que no se esperaban los resultados de Guayas y Guayaquil, por ejemplo, específicamente en lo electoral. Pero eso en gran parte es porque, y lo voy a decir con todas sus letras, porque hubo una serie de delincuentes disfrazados de encuestadores que le hicieron mucho daño a los partidos políticos, a muchos candidatos, pero también a la ciudadanía, que salieron con unas cifras disparatadas que, insisto, o sea, se puede fallar por 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, ya, en el peor de los casos, pero por 20, 25 puntos, ya eso se llama delincuencia organizada. Ya. Le pregunto, abogado, y se lo pregunto a usted como partido, como líder de uno de los partidos más importantes, ¿los partidos van a hacer algún tipo de reforma a la ley electoral para poder sancionar de manera ejemplar a estos individuos que juegan con la paz del país, con la estabilidad del país? Porque salir a decir a las 5 de la tarde que una consulta tuvo un resultado, pero cuando 3 horas después se ve que la tendencia es todo lo contrario, eso es poner en vilo al país. Eso es jugar con la estabilidad del país. ¿Ustedes propondrían una reforma para castigar a estos encuestadores? Mire, la actual constitución, el Código de la Democracia establece ya todo eso. El Código de la Democracia, para que una encuestadora pueda hacer público, que pueda trabajar en campaña electoral, tiene que inscribirse en el CNE, y luego de eso, pues tiene un margen de error, no recuerdo el porcentaje en el cual puede equivocarse. Más menos 3, más menos 3. Ya, el CNE tiene toda la facultad para actuar en estos casos, de manera que no hay nada que hacer nuevo. Pero abogado, taxativamente no hay nada que diga multa económica, multa, no sé, o algún tipo de acción judicial. No dice nada taxativamente. No conozco los detalles, conozco que hay sanciones, obviamente, para estas encuestadoras, que obviamente que habiéndose registrado en el CNE, no hayan acertado, porque no solamente no es que no se acertó en el exit poll del día de las elecciones, sino desde más antes también, ¿sí? Nosotros no encontrábamos abogado, con todo respeto, abogado, la candidata de ustedes, la candidata a la alcaldía, le daban una encuesta con 56%. ¿Ya? Sí, señor. Entonces, sí, señor. Y eso confunde y marea a todo el mundo, pues, ¿no? Pero por supuesto, no, en eso no, es indiscutible lo que usted está diciendo. Si hay algunas, las organizaciones políticas somos una de las grandes víctimas de las encuestadoras en esta elección, de los resultados, obviamente, que propusieron las encuestadoras. Para muchos las encuestadoras creen que les va a decir quién va a ganar, quién va a perder. Para nosotros son una herramienta de trabajo para decidir una estrategia, para tomar una estrategia, pero lamentablemente si están mal hechas y los resultados no se ajustan a la realidad, obviamente la estrategia también sale mal. Esto es igual cuando un médico le manda a hacer a usted un examen de laboratorio para detectar una enfermedad. Si el examen de laboratorio está mal hecho, sin duda el médico se va a equivocar. Igual pasa en una campaña política. Abogado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. ¿Cómo está? Buenos días. Pero pasó específicamente y con mayor énfasis en Guayas y Guayaquil. Y creo que somos reiterativos en esto porque hay que hablar desde la realidad, y el Partido Social Cristiano, su bastión, su fuerza política, históricamente ha estado ahí, ¿no? ¿Y qué va a pasar o qué han pensado a la interna del Partido Social Cristiano? Y han hecho ya una evaluación de qué fue lo que pasó, cuál fue el costo real político que tiene esto, y también por qué la gente de forma tan abrumadora y con una distancia tan grande le dijo ya no al modelo social cristiano. Bueno, nosotros creemos que son varios factores, 6 exactamente, los que tuvieron que ver desde nuestro particular punto de vista, ¿sí?
en lo sucedido en Guayaquil. Sin duda alguna, la primera, pues obviamente había mucha expectativa y la vara quedó muy alta después de la administración de 19 años de Jaime Nebot, ¿sí? La vara quedó alta para Cynthia Viteri, que con 3 años y medio la gente por lógica iba a comparar las administraciones. Ese es uno de los primeros ingredientes. El segundo ingrediente fueron la dispersión interna que tuvimos en la ciudad, en la ciudad de Guayaquil principalmente, con candidatos que salieron por otras tiendas políticas, obviamente por resentimientos personalísimos con la alcaldesa Cynthia Viteri, que teóricamente pensaban hacerle daño a ella y obviamente lo que terminaron haciendo daños al país, al partido y por supuesto a la ciudad de Guayaquil. De manera de que ese es otro de los ingredientes. Un tercer ingrediente que no se puede discutir, nadie es perfecto en la vida, de que hubo fallas, hubo errores que se cometieron en la administración, como también hubieron errores a consecuencia, entre otros, de las encuestas que se cometieron. Ese es el cuarto lugar, el cuarto ingrediente, ¿no es cierto? Los errores que hubieron de buena fe desde nuestro particular punto de vista en la administración y en la gestión, y por supuesto también en la campaña política. Finalmente fue llevar a este hombre traidor, mentiroso a la presidencia de la República, y que se terminó completando cuando nos vimos entre la espada y la pared en escoger una estabilidad para el pueblo ecuatoriano y escoger la no destitución del presidente de la República. Creemos que estas seis variables tuvieron que ver en el resultado electoral. No tenemos una cuantificación todavía porque es muy prematuro decir cuánto influyó cada una. De la última, del tema de junio del 2022, obviamente la viví en carne propia. Al día siguiente de lo que salvamos a Lazo de la destitución, 6 provincias amazónicas renunciaron los candidatos nuestros, los precandidatos nuestros que ya estaban listos para ser candidatos a las prefecturas y alcaldías, renunciaron, y en esas 6 provincias obviamente tuvimos que poner gente que de última hora no necesariamente tenían las mismas expectativas electorales que el resto de candidatos, ¿no es cierto? En Cañar no pudimos poner prácticamente un candidato. Entonces son resultados justamente de lo que se hizo en junio del 2021. Abogado, eso es, en resumen, de lo que pasó. ¿Ha podido usted, 2 preguntitas, ha podido conversar ya y evaluar a la interna, por ejemplo, con Cynthia Viteri y Susana González? ¿Qué cosas no lo hemos hecho bien? ¿Han conversado con ellas? Ok. Y la segunda, ¿han hecho ustedes tal vez una evaluación a la interna como partido de tal vez no haber escuchado un poco más a sus bases? Porque decidieron irse por la fórmula pasada, pese a que muchos incluso se fueron, ¿no? Incluso dijeron, no estoy de acuerdo, e hicieron alertas. Tenemos a una Cristina Reyes que lo hizo público en su momento y dijeron, se están equivocando. Tenemos otras personas que venían de procesos dentro del Partido Social Cristiano y que el Partido Social Cristiano les dijo, bueno, si quieren irse se van porque ellas son las candidatas. No fue así. No fue así. En primer lugar, para la alcaldía de Guayaquil había solamente un postulante dentro del Partido Social Cristiano Madera Guerrero para Cynthia Viteri. No hubo nadie más. En segundo lugar, para quien si hubieron postulantes fue para la prefectura. ¿Perdón? La Pente primero intentó correr por la alcaldía. No. Él no podía ser porque él está empadronado en San Borondón, de manera que fue solamente un decir. O sea, él no podía intentar la alcaldía de Guayaquil si está empadronado en San Borondón. Entonces, y votó la elección pasada en San Borondón. O sea, la alcaldía de Guayaquil había solamente un aspirante, que era Cynthia Viteri. Las encuestas, obviamente, la daban de largo como ganadora. Para la prefectura del Guayas sí había más aspirantes dentro del partido. Hicimos lo que ya hemos hecho en ocasiones anteriores. Señores, vamos a hacer un análisis cualitativo y cuantitativo, y el que mejores números tenga, obviamente, será el candidato. Se había acordado en aquello. Faltando menos de una semana para hacer público, para que nos entreguen los resultados de las encuestas que mandamos a hacer, obviamente los resultados cualitativos y cuantitativos se terminaron yendo de candidatos por otras partes. Comenzó con la señora Reyes y otros más, después terminaron de candidatos. Entonces no terminaron el proceso al cual se habían sometido a evaluación. Entonces, pero ventajosamente también esa encuesta la mejor evaluada era Susana González. De manera que sin duda alguna, aún estando ellos, yo hubiera sido... Bueno, en ese momento, tanto ustedes como nosotros confiábamos en esa encuestadora, ¿no? En esas encuestadoras. Lo que sucedió recién el 5 de febrero, que nos damos por enterados que estas encuestadoras, obviamente, ninguna acertó a los resultados.
Gracias a Alfredo Serrano, siempre gentil para acudir a nuestros llamados. Que tenga usted un buen día, presidente del PSC. Gracias, doctor. Gracias, Jamie. Un gusto verlo nuevamente por estos lares. Que tenga un buen día usted y Gracias. todos sus compañeros. Un abrazo. Ok, que pase bien. gracias.